Primero que todo, a ese saludo y a esa felicitación muy especial en el día de hoy que celebramos en el país el Día Nacional del Droguista o Farmacéutico. De verdad, reconocer el trabajo que hacen estas personas que nos atienden a diario cuando tenemos un dolorcito de cabeza, cuando nos duele el estómago, cuando nuestros niños se enferman, nuestros abuelitos, en fin, muchísimas felicidades, que pasen un día muy agradable, que me los acompañe el Señor, que sigan haciendo un trabajo muy dedicado, porque de verdad cumplen una función muy importante y por eso en RCN Radio desde La Cariñosa a nivel nacional, en alianza con nuestra emisora hermana Radio 1, la de Uno, les hacemos un homenaje el día de hoy. Wendy, ¿cuántos saludos nos han llegado? Bueno, jefe, ya muchas personas nos han llamado, ya más de 20 personas nos han llamado felicitando a esa persona de farmacéutica de su barrio, que conocen, dedicándole canciones y bueno, felicitándolos a todos. Bueno, eso me parece supremamente bien. Yo quiero contarte, además, y contarle a toda nuestra querida audiencia que siempre está ahí pendiente, acompañándonos, escuchando esta música maravillosa, y hoy este especial que tenemos con el Día del Droguista, nos visita una comisión muy importante que vienen desde Medellín. Voy a contarles en primer lugar, la senadora Paola Holguín está aquí con nosotros. También nos visita muy especialmente el diputado Juan Espinal de Jericó, Antioquia, y con ellos viene también la diputada Verónica Arango. Ella es vicepresidente de la Asamblea Departamental de Antioquia, a quienes les doy la muy cordial bienvenida. Qué rico que hayan pasado por RCN en esta visita que hacen al Magdalena Medio. Comencemos con nuestra querida senadora. Doctora Paola Holguín, bienvenida a los estudios de RCN Radio. Muchas gracias, doctora Silvia. Un saludo especial para usted, para Wendy, para todos los oyentes a esta hora. Y bueno, también nos sumamos a la felicitación a los droguistas. Y créanme que todos nos acordamos del señor de la farmacia, del barrio, de la cuadra, porque eran los que curaban las penas, casi que hasta de amor. Muchas veces en las emergencias uno va y ellos con ese cariño que atienden siempre, yo me acuerdo mucho que uno se inyectaba en la farmacia, que uno iba por consejo, que no solo con la receta, sino que ellos siempre tenían como la palabrita y la cosita con uno. Entonces, a todos los droguistas y farmacéuticas, un abrazo gigantesco, y gracias por todo lo que hacen por todos nosotros. Claro que sí. Bueno, también queremos el saludo, es un caballero, de nuestra diputada Verónica Arango, vicepresidenta de la Asamblea Departamental de Antioquia. Diputada, bienvenida a los estudios de RCN Radio y a La Cariñosa muy especialmente. Bueno, muchas gracias, Silvia, para ti y para todos los oyentes de La Cariñosa. Muchas gracias por la invitación. Nosotros felices de estar aquí en Barrancabermeja, en este departamento también tan lindo del Santander, y también me sumo a esas felicitaciones de todos los droguistas y lo que dice la senadora Paola Holguín. En ellos, o por lo menos yo en mi infancia encontré en ellos un abrigo muy importante, porque en mi época no teníamos esta cobertura en salud que ahora tenemos, gracias a Dios. Entonces nos tocaba ir donde ellos a buscar esa medicina que no muchos, o por lo menos yo en mi época no tenía la posibilidad de poder ir a un hospital, y ellos eran los que nos daban esa medicina, ese abrigo, esa ayuda, ese apoyo, y siguen siendo para muchos todavía. Así que miles y miles de felicitaciones, y qué bendición que existan y que todavía nos puedan ayudar, y que además muchos estén las 24 horas ahí para salvarnos día y noche trabajando. Sí, muy lindo me parece, y muy adecuado su comentario, porque además mucha gente pues simplemente prefieren ir donde el droguista para que les recete y les diga con qué se quitan el dolor o se calman la fiebre, a ir a pedir una cita médica, pues porque, bueno, no los vamos a satanizar, pero sabemos que en Colombia a veces es bien difícil conseguir una cita médica. Entonces, mucha más razón dedicarles un homenaje el día de hoy a todos los droguistas en Colombia. Y también está con nosotros el representante a la Cámara, Juan Espinal, por el Centro Democrático, a quien le damos la bienvenida.
Muy buenos días, Silvia. Un saludo muy especial para Wendy, para todos los oyentes de La Cariñosa. Muchas gracias por recibirnos el día de hoy acá en Barranca. De verdad que para nosotros es muy grato estar visitando esta hermosa región del Magdalena Medio. Más adelante vamos a ir al municipio de Antioquia, Yondó, el que queda en la puntica, pero hay que pasar por Barranca para llegar a Yondó, así que hay una hermandad grandísima entre Antioquia y Santander. Y también me sumo como la senadora y la diputada y felicito a los droguistas de este país. Yo recuerdo que pequeño en Jericó, que usted mencionó que yo soy de Jericó, Antioquia, íbamos a la farmacia Don Amado, que nos quitaba todos los dolores. Lo recuerdo profundamente. Una gran amiga también de Jericó, que es Livia Estela, que es líder de droguistas a nivel nacional, y en mi familia también hay droguistas que trabajan, y felicitaciones a ellos. Muchas gracias por esa tarea que hacen todos los días, porque como decía Verónica, es como ese médico cercano que uno tiene, sin que muchos sean médicos, porque hay muchos médicos además en el sector, pero es como ese médico más cercano que uno tiene cuando tiene un dolorcito, cuando le da el dolor de cabeza, cuando le da la gripita, en fin. Para ellos, felicitaciones y un abrazo fraterno por esa labor que hacen, Silvia. Súper merecido, de verdad, ese saludo y esa felicitación. Y bueno, vamos a hablar un poquito entonces con la senadora Paola Holguín del Centro Democrático. ¿Qué los trae por estas tierras? Ay, doctora Silvia, nosotros no tratamos de no parar en los recorridos por el país. Lamentablemente, como a todos, la pandemia nos tuvo súper paralizados. Sí. Entonces, ahora que nuevamente reactivamos los recorridos, pues estábamos en deuda para regresar a Barranca, Yondó. Entonces aprovechamos para venir hoy a visitar los municipios, a hacer recorrido, a hablar con las personas. Nosotros sabemos que no han sido tiempos fáciles, pero también somos conscientes de la resiliencia y de la capacidad de los colombianos, y tenemos la certeza que vamos a lograr una pronta reactivación económica, que vamos a lograr superar todas las dificultades, porque mire, doctora Silvia, increíble, la pandemia nos atrasó 15 años. Hoy tenemos unos niveles de pobreza que teníamos hace 15 años, superiores al 40%, y la única forma de superar la pobreza es con empleo de calidad, con reactivación económica segura. Entonces es muy importante que continuemos avanzando con la vacunación y con la reactivación, y que todos le echemos ganas, porque finalmente ese tiene que ser el compromiso de todos los colombianos. Bueno, ese es un tema, digamos que espinoso, pero totalmente transversal y necesario en los debates que seguramente se van a dar de aquí en adelante, porque yo creo que de las expectativas más grandes que uno conoce y lo que nosotros recogemos de la audiencia que nos escribe, con la que conversamos a diario en nuestras emisoras, es precisamente muchas necesidades, mucha pobreza. Usted lo ha dicho, son 15 años de atraso que hemos tenido por todo este tema de la pandemia, pero a eso también se suman temas como la lluvia, todo el tema del invierno que se ha presentado no solamente en Colombia. Conocemos muchas partes del mundo donde también se están sufriendo temas muy fuertes a causa del cambio del clima, y Colombia pues no es ajeno a eso. Así es, nosotros este año enfrentamos uno de los inviernos más prolongados en la historia del país, y eso tiene graves consecuencias en los cultivos, en las obras de infraestructura. En muchos departamentos han colapsado las vías por el tema del invierno, y muchas veces no damos abasto. Muchos cultivos tienen dificultad hoy porque no ha parado de llover en muchas regiones del país. Y bueno, todos estos son retos, pero yo creo algo, doctora Silvia, y es: las crisis son oportunidades, y nosotros lo que no podemos hacer es perder la fe. Toca seguir luchando, seguir trabajando. Y por ejemplo, yo siempre digo, el COVID, que fue una crisis tan grave, nos hizo ver y valorar personas, oficios, sectores que antes no valorábamos tanto. Nosotros empezamos a ver la fragilidad de la vida y a valorar el sector salud, a los droguistas, a los médicos, a los camilleros, a las enfermeras, porque nos dimos cuenta lo terrible que es una pandemia y cómo una enfermedad de un momento a otro cambia el mundo y puede acabar nuestras vidas. Valoramos a nuestros campesinos, a pesar de la dificultad del COVID y de todo ese caos, porque ningún país del mundo estaba preparado para enfrentar la pandemia.
Entonces yo creo que todos estos retos tenemos que volverlos oportunidad y sobre todo tenemos que acrecentar el compromiso para superar unos temas que históricamente venían y unos retos nuevos que surgen con esta circunstancia que es mundial, no solo de Colombia. A propósito del tema de reconocer el trabajo de los campesinos por todo lo que hemos vivido en la pandemia, ¿cómo lograr que en un país que, digamos, debía ser totalmente agrícola, no solamente el tema petrolero, cómo lograr que hayan realmente vías de penetración para ese tema del campesinado que nunca sale de sus tierras, o por lo menos tienen un arraigo muy muy grande por sus terrenos, por sus fincas, pero siempre se encuentran como con ese atajo de no tener unas vías acordes para poder sacar sus cultivos. Y traigo, digamos, a colación o a referencia el tema de los planes de desarrollo con enfoque territorial justo para este territorio que es la zona 13, y que sabemos que PEDETs, planes de desarrollo con enfoque territorial, son una de las estrategias, o es una de las estrategias que se pactaron en los acuerdos de La Habana, por así decirlo. ¿Cómo lograr que realmente esos recursos que llegaron del exterior se apliquen y sean ejecutados para que el campesinado sienta un respiro y que realmente se le está mirando y se le está dando la importancia que ya de hecho nos lo muestra lo que ha pasado con el COVID y sí, con ellos que se comprometieron y que nos sacaron, por ellos no morimos de hambre? Así es, doctora Silvia, varias cosas. Gracias a Dios, en los últimos años cambió el tema de las vías, porque el gran problema en Colombia era que el gobierno nacional atendía vías nacionales, los departamentos las secundarias y los municipios las terciarias, y la red más grande es de vías terciarias, y la inmensa mayoría de municipios no tienen los recursos para atender tantos kilómetros de vías terciarias. Afortunadamente ahora los gobiernos departamentales y nacionales están haciendo inversión en esas vías, por ejemplo a través de placa huella, a través de programas como circuitos productivos y Colombia Rural en Invías, en los circuitos productivos son de prosperidad social, en fin, ya como que caímos en cuenta que era imposible atender las vías terciarias, que son las que le permiten al campesino sacar su producto a los cascos urbanos, solo con recursos de los municipios, era imposible. Entonces ahí hay un tema importante. Dos, como usted bien lo decía, hay unos municipios que se priorizaron en los programas de desarrollo de enfoque territorial PEDET, y ahí hay un tema importante. Eso fue resultado del Acuerdo de La Habana, donde se cruzaron variables, municipios que tenían muchas necesidades básicas insatisfechas, afectaciones por la violencia y además que tenían presencia de cultivos ilícitos o otro tipo de economía ilícita. De los de más de 1.120 municipios, son como 1.123 municipios en Colombia, solo 170 fueron priorizados. Entonces ese es un primer dato importante, hay 170 municipios priorizados, hay 32.000 iniciativas que se han planteado con las comunidades para estos sitios PEDET, y hasta el momento se han entregado 888 obras. Y hay 82 en ejecución, con una inversión de unos 164.000 millones de pesos. En promedio se entregan 35 obras al mes, es decir, más de una obra diaria. Ahí hay varias cosas importantes. Una es que parte de estas inversiones se viene adelantando en obras de infraestructura, pero para nosotros tuvimos un problema al que no escapa ninguno municipios, incluyendo los PEDET, y fue que mucha, digámoslo, de la administración pública se semiparalizó por el COVID, porque no se podían hacer visitas a terreno, porque no podíamos avanzar mientras nos adaptábamos a ver cómo íbamos a trabajar en la virtualidad, cómo lográbamos desarrollar todo lo que necesitábamos. Entonces, hoy hay avances. Sin embargo, todavía falta mucho para estos municipios PEDET. Se estableció, el gobierno Duque tiene que hacer una inversión de 1.8 billones de pesos, más 2.1 billón por regalías. Entonces ahí hay una bolsa muy importante, y yo aprovecho también para hacer un llamado a los alcaldes, doctora Silvia,
porque uno entiende la dificultad económica de ellos para presentar los proyectos en fase 3 para poder bajar los recursos, pero el llamado es un poquito a la creatividad, a la asociatividad, a mirar cómo se apalancan también en las gobernaciones, porque finalmente la única forma de lograr que los recursos bajen del gobierno nacional a los territorios es presentando proyectos en fase 3. Bueno, ese es un llamado muy importante que se hace a los alcaldes de todo este territorio, y seguramente es parte del interés de ellos también seguir trabajando por el beneficio, sobre todo el campesinado, porque es que el componente rural en este territorio es grande, en Colombia es grande, pero pues el Magdalena Medio tiene un componente supremamente especial y diverso en lo que tiene que ver con la parte agrícola. Esta zona tiene muchas oportunidades, doctora Silvia. Nosotros hemos logrado avances fitosanitarios. De hecho, hoy Colombia tiene una perspectiva de crecimiento económico este año de 7.8, que es buena perspectiva, y gran parte se debe al tema agroindustrial. Colombia está llegando a mercados muy importantes con aguacate hash, tomate Tahití, naranja, con cítricos, con gulupa. El tema del sector ganadero, el tema de carne, se ha disparado porque se han logrado acuerdos con Arabia Saudita, Libia, con un montón de países al que antes no teníamos acceso. Yo me reuní esta semana con el embajador de Corea del Sur, que es un país muy aliado de Colombia, y me decía, nosotros queremos carne porcina, y vamos avanzando. Lo que pasa es que hoy tenemos todavía muchos retos. El tema de vías que usted mencionó, doctora Silvia, el tema del precio de insumos y agroquímicos, que sigue siendo muy alto, y hoy con ese precio del dólar es peor, y el tema de acceso a crédito, a apalancamiento de crédito para el sector agropecuario. Todavía ahí tenemos retos y barreras para superar, pero indudablemente, yo les decía un poco de manera jocosa, que uno debe pensar qué tiene para saber por dónde empieza a explotar su habilidad. Cuando yo era chiquita, mi mamá me decía, usted es muy fea, mija, sea bien querida y estudia. Entonces yo, consciente de eso en la vida, me dediqué a trabajar, a tratar de ser muy querida y a estudiar. Y yo les decía un día, hablando con muchos empresarios y políticos colombianos, a nosotros mi Dios nos tiró con unos privilegios únicos. Nosotros todavía tenemos tierras para cultivar sin tener que deforestar. La riqueza hídrica de Colombia es envidiable, tenemos todos los pisos térmicos, y por la ubicación geográfica no tenemos estaciones. Nosotros podemos producir comida a los 12 meses del año. Sí. Entonces, ¿para qué nos pusimos a inventar? Ese es un sector con un grandísimo potencial, donde si subsanamos esas dificultades que tenemos de precio de insumos y agroquímicos, de vías, de compra justa al campesino, que ahí hay un tema de asegurar la compra de cosecha, sí, compra justa. Es que mire, ellos es tan duro que a veces ellos encuentran un precio que prefieren perder la cosecha que recogerla. Y sabe que ahí de pronto los alcaldes, perdone que la interrumpa, han venido haciendo una labor interesante, nosotros lo reconocemos, y es, digamos, estimular ese tipo de actividades donde se permita que realmente el producto del campesino llegue al consumidor. Esa intermediación, eliminar esa intermediación es fundamental, seguirla haciendo. Hay un tema muy importante entre lo que estamos hablando de economía en el Magdalena Medio, doctora Paola, y es el tema piscícola. ¿Usted qué futuro le ve al tema piscícola aquí en el Magdalena Medio, por ejemplo? Mire, todo el futuro. Nosotros tenemos una ventaja: todo lo que sea comida tiene mercado. Sí. La población en el mundo crece y el mundo necesita alimentos. En estos días, ¿con quién estábamos hablando, Juan, del tema piscícola que iban a desarrollar? Con Antonio Lopera. Es un señor que en Antioquia yo creo que es de los grandes cultivadores de tomate, un gran lechero, y me dijo, vamos para el tema piscícola, porque empezamos a encontrar que hay un buen mercado y que nosotros podemos ser competitivos en precio. Entonces, no le tengamos miedo a nada en el sector agroindustrial, no le tengamos, y en el sector pecuario, agropecuario, no tengamos miedo, porque mercado hay. Lo que tenemos que buscar es cómo somos competitivos, tenemos una buena productividad y logramos llegar a esos mercados, a los mercados internacionales, que es donde hay mejor precio, y ahí también es muy importante los avances que se vienen dando en temas de infraestructura. Muchas de las grandes vías 4G estaban en trabas, con demandas, sin cierres financieros. Muchas de esas vías se han ido destrabando,
y en la medida en que nosotros logremos mejorar esa infraestructura, también logramos mejorar nuestra capacidad para llegar a otros mercados. Y créanme que esos son sectores donde todavía tenemos todo por hacer. Qué interesante. Bueno, yo quiero pasar un poquito al tema de fracking y para eso quiero invitar al representante de la Cámara, Juan Espinal, que sé que le gusta mucho el tema, le apasiona el tema, tiene experiencia porque ya habíamos hablado fuera de micrófonos. Entonces yo le quiero contar, bueno, acá muy cerquita de Barranca Bermeja y acá en el Magdalena Medio, doctor Espinal, tenemos uno de los 2 pilotos de fracking en Colombia, pero también conocemos que hay bastante resistencia a ese tema. Bueno, ¿cómo lograr que la población campesina, que los jóvenes, que las personas en general, digamos, se interesen un poco más en conocer el tema? ¿Es así de satanizado ese tema, doctor Espinal? Bueno, Silvia, yo creo que esta es una pregunta muy importante. Lo primero es porque lo que hay que contarle a todos los colombianos, y específicamente en esta región tan importante, petrolera del país, es que en Colombia no se está ejerciendo el fracking, la herramienta de fracking, o sea, no se está explotando fracking. Hoy estamos en un marco de 2 pilotos, uno que está acá en Puerto Wilches y otro que está en La Guajira, que va a determinar la realización de esos 2 proyectos pilotos de investigación, porque además esa es la sigla, Proyecto Integral de Investigación Científica Fracking, para determinar cuáles son los impactos en materia ambiental o de salud que se pueden desprender de esta herramienta en nuestro país, para darle paso, sí o no, a realizar fracking en Colombia y, obviamente, extraer de manera no convencional el petróleo y el gas. Es que aquí en Colombia ya hacemos fracturamiento de manera convencional, que es el vertical. El no convencional es vertical y luego de manera horizontal hasta 5 kilómetros para extraer el petróleo y el gas. Y algo elemental, porque ese cuento de que agua o fracking, yo creo que temas tan importantes para el futuro energético, para la economía del país, no se pueden desprender de un debate ideológico. El debate tiene que ser técnico. Por esta razón, primero, el fracking nace en Colombia en el 2012 en el gobierno de Juan Manuel Santos, no con el presidente Iván Duque. Fue Juan Manuel Santos quien emitió la primera norma, el primer decreto y la resolución a nivel nacional para que se iniciara el camino de la exploración de pilotos fracking en Colombia. Y también creó una comisión de expertos en el 2014. Luego llega el presidente Iván Duque y a él siempre lo han sacado de contexto y siempre le sacan el video, es que él en campaña dijo que no fracking en Colombia y él dijo muy claro, no fracking en Colombia si después de la prueba científica determinamos que hay impactos negativos y agresivos desde el punto de vista ambiental y de salud. Yo creo que esa es la primera reflexión, la invitación a buscar la información real para dar el debate con argumentos técnicos y no ideológicos, y hoy estamos en una etapa de exploración en 2 proyectos pilotos. Y lo segundo, Silvia, somos conscientes, y en esta región más que todo somos conscientes de que las reservas de crudo y de gas en Colombia son hasta de 6 y 8 años en nuestro país. Nosotros tenemos una oportunidad de pasar de ser exportadores, entonces decimos no fracking, listo, convirtámonos en importadores, pero todo lo que se desprende de la cadena económica, yo le voy a poner un solo ejemplo con unos campesinos cafeteros que estábamos hablando en Antioquia. La urea que utilizan nuestros cafeteros es derivado del petróleo. Claro. Un bulto de urea, desafortunadamente por los bloqueos, ni siquiera por la pandemia, por los bloqueos, hoy está en 130.000 pesos. Si nosotros pasamos de ser exportadores a importadores de petróleo, pues ese bulto que vale 130.000 se le puede aumentar hasta 3 o 4 veces el costo del bulto de la urea a los cafeteros. Así que el debate en materia económica, cuando tenemos este escenario y estamos discutiendo la seguridad energética del país, la producción de gas y de petróleo tiene que ser técnica, porque de ahí no solamente se desprende una decisión política del gobierno nacional, porque además que la decisión no ni siquiera es del Congreso, la decisión es del gobierno nacional como una política pública en materia de petróleo y de gas, y por eso tenemos que ser supremamente responsables. Y lo último es que desde el Congreso hemos dado los debates.
con argumentos. Y mire, ha sido un debate abierto para escuchar a los que están en contra, pero también a los que defienden el sector. Yo defiendo el fracking en Colombia porque creo que es el deber ser. Creo que tenemos que llegar a esa herramienta buscando un punto de equilibrio de el desarrollo económico, pero también de la defensa del medio ambiente. Yo estuve en los Estados Unidos hace 2 años estudiando fracking durante un mes. En Estados Unidos tenemos aproximadamente 1 millón de pozos de fracking. 360.000 millones de dólares al año produce en este millón de pozos de fracking. Y en Colombia puede haber una generación, obviamente, de empleo directo e indirecto. También se establece, obviamente, una cifra de casi 36 millones de dólares por la realización de fracking, pero también hay unas responsabilidades muy importantes entregadas por la comisión de expertos desde el punto de vista ambiental. ¿Creería usted que ha faltado mayor información, mayor despliegue en todo lo que tenga que ver con este tema en Colombia? Silvia, yo creo que no ha faltado información. Creo que los que les gusta la desinformación han sido más hábiles que nosotros y que el mismo gobierno. Porque mire, ese argumento de que es muy fácil decir agua o petróleo, pues todos vamos a elegir el agua, obviamente, porque es un recurso que necesitamos toda la humanidad para vivir. Pero por eso lo digo, el debate tiene que ser técnico. ¿Por qué? Porque cuando en la herramienta de fracking, de ese 100% de herramienta, solamente el 0.5% es agua, el 90% es arena y el 0.5% es aditivo. Pero sí es muy importante saber que si a la gente, al campesino, si a la persona del común, a los que no conocemos a profundidad el tema, si alguien nos plantea agua o fracking, pues obviamente la gente va a preferir el agua. Silvia, Sí. perdón que meta la cucharada. Yo creo que nosotros tenemos una dificultad y es, como lo decía Juan, que el debate ha sido ideológico y no técnico. El sector que más agua emplea es el sector agropecuario. No es ni el sector minero ni el sector petrolero, es el sector agropecuario. 2, como lo decía Juan, hoy hay pozos convencionales y el pozo convencional usa más agua que el no convencional o de fracking, por ejemplo, pero la gente no sabe eso. Entonces, yo creo que de pronto sí tenemos nosotros responsabilidad con una mayor educación frente a estos temas, porque definitivamente sí hay una manipulación de unos sectores que están en contra del sector petrolero, que están en contra del sector minero y que no quieren que demos el debate técnicamente. Otro de los argumentos de ellos es el tema sísmico. Juan estuvo en Estados Unidos y en ese país con ese montón de pozos con fracking, la gran conclusión después de décadas de practicar fracking es que no existe ninguna prueba científica de que provoque sismosidad. Entonces hay muchos temas que son más mito que verdad y que finalmente gobernar es educar. Nosotros tenemos la responsabilidad de informar y formar mejor a los ciudadanos. Senadora, nosotros en esa comisión que estuvimos en los Estados Unidos, que incluso nos acompañaron también periodistas importantes de acá de Colombia, estuvimos reunidos casi 2 horas con un diputado de Tulsa, de Oklahoma en Tulsa, que es una ciudad completamente petrolera. Allí se concentran gran parte de los pozos de fracking en los Estados Unidos, igual que en Denver, en Colorado, y hablamos con el diputado aproximadamente 2 horas. El diputado está en contra del fracking y ellos hace 20 años están haciendo un estudio si la sismicidad en esta zona de los Estados Unidos es por causa del fracking. Finalmente la conclusión es: nunca hemos podido comprobar que el aumento de sismicidad en Oklahoma, específicamente en la ciudad de Tulsa, se debe a la herramienta de fracking. Entonces yo creo que el llamado más importante, como lo decía la senadora Paola, es: tenemos que estar muy informados, tenemos que dar debates con argumentos técnicos, no con debates ideológicos que creo que han debilitado las actividades económicas en nuestro país desde cualquier punto de vista. ¿Cierto? Hay unos enemigos, por ejemplo, de los paperos y son ambientalistas, pero necesitamos proteger a nuestros campesinos. Entonces siempre vamos a encontrar, más que un enemigo, es una oposición, hay veces desinformada lastimosamente, y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer, un argumento sólido, técnico, bien estructurado, y que cuando los 2 pilotos terminen, nos entreguen la información a los 50 millones de colombianos si podemos o no hacer fracking. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, yo creo que nos quedaríamos aquí todo el día hablando de tantos temas y de tantas problemáticas y oportunidades que tiene nuestro país, nuestra economía y este Magdalena Medio. Yo quiero agradecerles de manera muy, muy, muy especial la visita que hoy tuvieron a RCN Radio, desearles
de verdad muchos éxitos en esta agenda que vinieron a cumplir en esta oportunidad, y bueno, que no se les olvide el camino. Por acá estaremos muy pendientes conociendo el resultado de esa visita, y que pues Wendy nos diga qué sigue. A toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por este espacio.